Un cordial saludo de parte del Centro de Investigaciones en Educación de la Universidad Estatal a Distancia. En este espacio queremos compartir con usted algunos aspectos importantes sobre la construcción de referencias basadas en el manual APA. La información que vamos a presentar en este espacio refiere a el manual APA, cuarta edición en español. Y específicamente se va a trabajar la construcción de referencias de las principales o más utilizadas tipos de referencias en la Escuela de Ciencias de la Educación para escritos académicos. Para empezar, las referencias tienen 4 elementos necesarios: el autor, la fecha, el título y la fuente. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos. Por ejemplo, el autor responde a quién es el responsable de la obra. En el caso de que no haya autor, podemos sustituirlo por el título de la obra. Puede ser que haya hasta 20 autores o más de la obra que estamos citando, y en este caso debemos citarlo de cierta forma. Para eso yo le voy a recomendar que revise el video número 1 de las principales diferencias entre APA 3 y APA 4. Ahí puede encontrar un ejemplo de cómo hacer esta referencia con más de 20 autores. También recordarles que cuando hay más de 2 autores, hay que usar coma para separar los nombres, eh, apellido, nombre, y también el uso de ampersand antes del último en lugar de la y también. Estos aspectos también los puedes revisar en el video que le comento de las diferencias entre APA 3 y 4. Aquí tenemos un ejemplo. Este autor utilizó su apellido, citó en el documento el apellido y vemos dos iniciales. En este caso, las iniciales corresponden a sus nombres, no al segundo apellido, sino a sus nombres. Entonces, lo vamos a colocar así porque así se especificó cómo se debe citar este autor. Así se lo pidió y lo vamos a citar de esa forma. Separamos con punto cada una de las iniciales del nombre. A la par tenemos otro ejemplo con 2 autores. Ese mismo autor de Berenes. Y vean que como son 2 autores, voy a poner una coma, luego uso el ampersand y luego viene el otro autor, que vean que en este caso solo aparece la inicial de uno de los nombres. Eso en el caso, algunos aspectos importantes para el autor. En el caso de la fecha, que corresponde a responder cuándo se publicó esta obra, puede ser que usemos cualquiera de estos modos de acuerdo con el tipo de referencia que vamos a construir. El año, mes y día, año o mes, y si no hay fecha se coloca ese punto F punto, y ahí tenemos un ejemplo. Siempre va a ir entre paréntesis la fecha, que en este caso es el año, y luego sigue un punto. En el caso del título, responde a cómo se llama esta obra. Y en algunas ocasiones, depende del tipo de referencia, va a ir en itálica. Si no hay título, entonces voy a tomar las primeras palabras o describir la obra de forma muy general y lo voy a colocar entre paréntesis. Y entre paréntesis cuadrados. Ahí tenemos un ejemplo que va en itálica, que probablemente corresponda a una referencia para un libro, es leer para crecer. En el caso de la fuente, responde a dónde puedo recuperar esta obra, que puede ser la editorial, la revista, el enlace y algo muy importante en el caso de la fuente. Si no hay fuente donde yo pueda identificar de dónde se extrajo esta obra, dónde la puedo recuperar, no puedo utilizarle bien escrito. Recuerden que las referencias están compuestas por las obras que yo cité en el documento. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo y encontré un documento que parecía muy importante, que fue muy importante para mí, pero aún cuando lo leí y basé muchas de mis ideas generales en, en este escrito, debía haberlo citado. Pero si ese documento me sirvió para algunas cosas, pero no lo cité, no va a aparecer en la lista de referencias. Pero si además el documento yo lo utilizo, me parece que puede ser importante, pero no tiene fuente, no puedo utilizarlo. Debo hacer una búsqueda exhaustiva de la fuente para poder utilizarlo. En cuanto al ejemplo, vamos a ir viendo algunos a lo largo de esta exposición, pero algo muy importante es recordar que si hay un enlace, si es un documento en línea,
y hay un enlace, no debo poner punto final para no distorsionar ese enlace, porque si no, no podríamos ingresar a él. Otros aspectos que es necesario considerar es, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo extraer la información para construir una referencia. En este caso, de una revista científica. Esto es como la parte inicial, el encabezado del artículo de una revista. Y esos son los elementos que vamos a encontrar. Ahí podemos verlos con colores. Por ejemplo, el autor está en rosado. Ahí está el nombre de la autora. Luego la fecha. La vamos a encontrar en verde. Ahí está completa la fecha. Luego tenemos el título, que lo vamos a ver en mayúscula. Y luego tenemos la fuente, los datos de donde se extrae este artículo. Y abajo vamos a encontrar la construcción de la referencia a partir de los datos que ya identifiqué. Entonces, tenemos el apellido de la autora, coma, D. En este caso, tenemos solo una D, porque la autora, aunque puso los dos apellidos, no citó que específicamente se tenga que escribir ese. Podemos colocar los dos sin ningún problema. Luego viene el año entre paréntesis, seguido de un punto. Luego viene el nombre del artículo, que es el título, y luego viene la fuente, que tenemos aquí el nombre de la revista, el volumen y el número de la revista. Noten que en el caso de la revista científica, lo que va en itálica es el nombre de la revista. Esta es una forma de identificar los datos y luego acomodarlos de acuerdo a lo que solicita este tipo de referencia. Aquí notemos algo. Por ejemplo, en la primera línea vamos a ver que tenemos todos los elementos, el autor, la fecha, el título y la fuente. Veamos que en el segundo caso no tenemos autor. Entonces vamos a poner el título, luego la fecha y luego la fuente. En el caso de que no tengamos fecha, vamos a ver la tercera línea, autor, S.F. entre paréntesis, luego el título y luego la fuente. En el caso de que no tengamos el título, vamos a tener el autor, la fecha, eh, entre paréntesis cuadrado la descripción de la obra y la fuente. Y si no tenemos autor y si no tenemos fecha, vamos a poner, y si no tenemos título, vamos a poner entre paréntesis cuadrados de primero la descripción de la obra, luego S.F. porque no tenemos fecha, pero tenemos fuente. Nótese que en todos los ejemplos que pusimos hay fuente. Siempre debe estar la fuente. Si la fuente no está, como les dije, ya no podemos citar ese documento y no podemos utilizarlo en el escrito. Vamos a hablar de la lista de referencias. Pensemos en que ya construimos todas nuestras referencias. ¿Cómo construimos la lista? Bueno, lo primero es que recuerden usar un punto luego de cada entrada. Después de autor, punto, de los autores, punto. Después de la fecha entre paréntesis, punto. Luego del título, punto. Luego de la fuente, punto. Menos en el enlace. Porque si no, como les decía, se distorsiona y ya no vamos a poder entrar directo porque no nos va a dejar entrar porque tiene un aspecto más, un elemento más, que es el punto. Entonces, ahí al final no ponemos puntos si tenemos un enlace para el documento. Toda la lista de referencia la vamos a tener y la vamos a colocar en hoja aparte. Terminamos nuestro documento, vamos a hacer las referencias, eso va en hoja aparte. Vamos a poner referencias y ese título debe estar centrado y en negrita. Las referencias se colocan en orden alfabético. No se colocan primero los libros, luego los artículos, luego las fuentes. No, esa no es la forma. Tampoco literatura revisada, literatura consultada, literatura citada. Tampoco, porque aquí solo usamos la literatura que citamos en el documento. Solo lo vamos a hacer en orden alfabético. No importa que el primero sea una revista, que el segundo sea un libro, que el tercero sea un capítulo de un libro, que el cuarto sea una tesis. Eso no importa. El tipo de referencia no importa. Es en orden alfabético. Puede pasar que tengamos autores, que tengamos 3 documentos de un autor. Entonces, y uno es de 2020, o el otro del 2015 y el otro de 1990. Entonces, vamos a ordenarlos y lo que nos va a decir cuál va primero es el año. Entonces, vamos a colocar primero el más actual y luego vamos hasta el más antiguo. Cuando ya tengamos toda la lista, ya tenemos todo eso armado, vamos a poner toda la lista a doble espacio. Vamos a poner la seguida, no dejamos espacio entre una referencia y otra, toda seguida, seguida.
y lo vamos a poner a doble espacio. Todo. Cada referencia a doble espacio y entre ellas también hay doble espacio. Y también vamos a poner una sangría colgante de 0,5 pulgadas o 1,27 centímetros que correspondería a una sangría francesa. Vamos a ver algunos ejemplos, como les decía, de los que más utilizamos en la escuela en nuestros trabajos académicos, en nuestras tareas, asignaciones y también en otros documentos. Vamos a ver las publicaciones periódicas, por ejemplo, una revista, una enciclopedia, revistas científicas. El autor. Veamos que el primer ejemplo son dos autores, entonces apellido, coma, inicial del nombre, punto, y si hay un segundo nombre, le ponemos la inicial también, punto, coma, luego sigue el ampersand porque aquí son dos autores, y lo mismo. Luego, si tenemos un nombre grupal, si el documento fue generado por el Banco Mundial, por el Ministerio de Educación Pública, eso es lo que vamos a colocar ahí. Puede ser que tengamos nombre de usuario además del autor, entonces vamos a poner el autor de la forma que ya hablamos, entre paréntesis cuadrados el nombre de usuario, o si no, solo el nombre del usuario, sin paréntesis cuadrados, si eso es lo que tenemos. Sigue el punto y luego vamos con el año, perdón, la fecha, que en este caso depende del tipo de referencia, va a ser año, año, mes o año, día de mes. Porque podría ser, por ejemplo, un periódico o así. Entonces, dependiendo de eso, vamos a usar la fecha. En el caso de una revista, va el año entre paréntesis solamente. Luego sigue el título, que en este caso es el título del artículo. Y luego sigue la fuente, en la que vamos a tener el nombre de la publicación, que en este caso es la revista, y a la par vamos a tener el volumen, entre paréntesis, inmediatamente pegado, sin espacio, el número de la revista en este caso y el número de páginas de donde extraje ese artículo. En este caso el artículo lo voy a encontrar entre la página 8 y 14. Y si solo esos datos tengo, si tengo el artículo, número o algo así, vamos a ponerlo ahí. Y luego, si es un documento en línea, vamos a poner ahí el enlace, como les decía, sin punto final. Si lo que voy a citar es un libro, vamos igual con el autor como ya lo vimos, a excepción de que si lo que tenemos es un editor o editores, vamos a poner igual el apellido, coma inicial y entre paréntesis ed, si es solo un editor. Si son varios, usamos igual que con varios autores, el ampersand, y ponemos entre paréntesis eds para saber que son varios editores. Luego sigue el año en el caso de libros y nótese que el título del libro va a ir en itálica. Si tenemos la edición y el volumen, vamos a colocarlo entre paréntesis allí. O si es un audiolibro, lo vamos a poner entre paréntesis cuadrado. Y si teníamos autor, vamos a colocar aquí el nombre del editor, apellido, coma, inicial de nombre y ed o eds en el caso de que fueran varios editores, como ya lo vimos. Luego vamos a tener en la fuente el nombre del editorial y si, por ejemplo, el libro que estamos usando, la primera vez que se editó se usó en una editorial y luego se pasó a otra editorial, vamos a poner el nombre de la editorial, punto y coma, y el nombre de la segunda editorial si el libro que yo usé está en la segunda editorial, porque esos datos aparecen en el libro, en la ficha catalográfica. Y si el libro lo usamos en físico, hasta aquí llegamos a la referencia, pero si está en línea, vamos a poner el enlace donde extrajimos el libro. Pudiera ser que nosotros estamos usando un libro, pero solamente usamos un capítulo que es escrito por diferentes, digamos, el libro está escrito por diferentes autores, por ejemplo, y solo usamos un capítulo escrito por determinado autor. Entonces, esta es la forma de citar. Vamos a poner el autor, un nombre grupal, lo que sea, como ya lo vimos, el año del libro. Luego vamos a poner el título del capítulo. Luego va a venir entonces el editor. eh, entonces ponemos ahí el nombre, apellido del editor y ed. Luego ponemos en itálica el nombre del libro y los datos, tercera editorial, en este caso el nombre de tercera edición, perdón, el volumen y el número de páginas de donde está ese capítulo que yo extraje. Y después va el nombre de la editorial. Y finalmente, el enlace si es que es un libro en línea. Si fuera en físico, pues llegamos a esta editorial. Si lo que usamos fue una tesis, vamos igual con el autor, el año, y aquí es donde vamos a encontrar una variación en el título.
El título va en itálica, pero vamos a poner después un punto y entre paréntesis cuadrado la tesis, el grado de tesis al que corresponde a la titulación. En este caso es una tesis de maestría y luego la institución de donde se tituló esa persona con esa tesis. En este caso la Universidad de Costa Rica. Luego viene la base de datos, que sería la fuente. Se extrajo de esta base de datos. Podría extraerse de otro tipo de base de datos. Entonces lo colocaríamos ahí. Y si fue en físico, fuimos a la biblioteca y sacamos del fichero, o lo buscamos en un disco, la base, perfecto. Pero si lo vimos en línea, vamos a colocar el enlace de la base donde extrajimos esa tesis. Audiovisuales, videos, audios, canciones, etcétera, se citan de la siguiente forma. En el caso del autor va a ir director o productor o anfitrión o artista o gestor y vamos a ponerlo como se ve ahí, ¿verdad? El nombre, el apellido, coma inicial y entre paréntesis director, si es productor, productor ejecutivo, si es anfitrión, anfitrión, si es artista, artista o gestor, gestor. Aquí en audiovisuales sí vamos a poner año, día y mes. Digamos que tal vez el audiovisual que estuve usando es una serie de audiovisuales que se hicieron a lo largo, que se han hecho a lo largo de años. Digamos que empezaron en 1970 y todavía a la fecha se hace. Entonces, vamos a poner 1970 guión, estamos en el 2022, entonces vamos a poner 2022 y ahí cerramos el paréntesis. Digamos que la serie de audiovisuales que estamos usando o la serie de discos que estamos trabajando de canciones o lo que sea, tienen un inicio y tienen un final. Digamos que empezaron en el 70 y terminaron en el 90. Fue las que citamos, entonces vamos a poner 1970-1990. Y si no, pues entonces solo el año o el año día de mes, dependiendo de el tipo de audiovisual que estemos usando. Luego va a venir el título de la obra en itálica y en paréntesis cuadrados la descripción. En este caso es un video. Luego sigue la empresa productora. Ese es el nombre o la compañía discográfica o si es un museo o el nombre de departamento de la universidad, quien haya producido el audiovisual. Y luego si el audiovisual lo obtuvimos en línea, vamos a poner el enlace. Para las redes sociales, ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Vean que Twitter e Instagram se citan de una forma, el autor. Vean que vamos a tener el autor, apellido, coma, inicial, y vamos a poner entre paréntesis el nombre del usuario, luego, si no es el grupo y el nombre del usuario. Y en el caso de Facebook u otros, ahí sí es más parecido a lo que habíamos estado hablando. El autor, coma, apellido, coma inicial y demás. En el caso de redes sociales, vamos a poner año y día de mes, porque esas normalmente cambian, entonces es importante tener la fecha. Y si no tenemos título, vamos a poner contenido de la publicación hasta las primeras 20 palabras y la descripción del audiovisual, si es del caso. El contenido de la publicación, otra vez hasta las 20 primeras palabras y la descripción del audiovisual que sea, si es un audiovisual o lo que sea que se haga, o la descripción de lo que corresponde. En este caso, vemos aquí el nombre, es un nombre grupal, aquí tenemos año, día de mes, en este caso es una, una entrada, el nombre de la red social, que es lo que sigue, y nótese algo aquí. En APA 3 no usamos recuperado de, pero en el caso de la red social sí, porque es como siempre están entrando constantemente entradas, valga la redundancia, entonces aquí sí vamos a poner cuando usamos, el día que extrajimos esa información, ahí vamos a poner la fecha. Y finalmente, el enlace. En el caso de una página web, los autores va exactamente lo mismo. Tendríamos el autor o dos autores o autor grupal. Luego tendríamos el año, preferiblemente año, día de mes. Y si no hay, pues sin fecha. Y luego vendría el título, que ese va en itálica. Luego tenemos el nombre del sitio web, que debemos buscarlo, no se nos olvide buscarlo. Y luego tendríamos aquí definitivamente sí va el enlace.
Estos serían los principales ejemplos que podemos brindarles y que más se utilizan en la escuela. Como les indicaba, el manual refiere a más tipos de referencias, pero estos son los que más se utilizan y por eso los referimos en este espacio. Les agradecemos mucho su atención. Aquí les brindamos nuestras páginas, nuestras redes para que ustedes puedan visitarnos, ya sea para ingresar algún video sobre procesos investigativos, otros aspectos. En la página de Facebook pueden encontrar muchas de nuestras actividades y cuando producimos algún documento también. La revista a la que pueden acceder y encontrar artículos que les podrían servir para sus trabajos académicos, y cualquier consulta pueden escribirnos al correo, y también tenemos la página del CINET que la pueden ver en el encabezado. Les recordamos que esta información se extrajo del manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, en la cuarta edición del editorial Manual Moderno. Muchísimas gracias por su atención.